Bueno, como le anticipaba para Henry Ebrar, para un servidor Manuel Jiménez, es un gran placer contar aquí con Ivanhoe NG, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo, ex superintendente de valores, ex superintendente general de bancos. Así que buenas noches, Ivanhoe, y te repito, un placer contar contigo aquí en Propuesta de la Noche. El placer es mío, amigo Manuel, y qué bueno estar aquí en este programa Propuesta de la Noche. Tal vez surge alguna propuesta, ¿no? Sí. En estos temas económicos que son siempre de interés nacional. Bueno, siempre. Bueno, le doy la oportunidad a Henry que te salude ya por enlace internacional. Don Henry, adelante. Estar contigo en la distancia, como decía el bolero, ¿no? El Banco Mundial divulgaba un informe donde afirmaba un fenómeno que se está dando, y es que dice que en el 80% de los países del mundo los precios están por encima de la tasa de inflación, por encima de la inflación. Es un fenómeno que uno no se explica porque justamente en el día de ayer el Banco Central de la República Dominicana hablaba de que nosotros seguimos reduciendo la tasa de inflación. Es un 4%, que es el rango meta que se ha trazado el Banco Central, pero sin embargo tenemos altos niveles de precios. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno? Es decir, baja inflación con altos precios. Mira, el Banco Central yo creo que ha contribuido un poco a confundir a la población dominicana, incluso a la opinión pública, acerca del tema inflacionario. Porque no es cierto que la inflación está controlada, como tampoco es cierto que la inflación se haya cumplido con el tema de la meta de inflación. Se ha cumplido con el rango, que es una frecuencia entre un valor mínimo y un valor máximo. Pero la meta, que es el 4%, no se ha cumplido ni en el 2023, ni en el 2022, ni en el 2021, ni tampoco en el 2020. Es decir, el país lleva 4 años incumpliendo la meta de inflación. Ahora mismo la inflación está en 4.47, el acumulado de enero a septiembre, lo que significa entonces que tiene 0.47 puntos porcentuales por encima de la meta, que es un 4%. Por lo tanto, es un mito decir que se ha cumplido con la meta de inflación. Se está en el rango meta, que es distinto, que hay un mínimo de 3% y un máximo de 5%. Luego, con el tema de que el precio de la comida es más alto que la inflación y que se da en varios países del mundo, en la República Dominicana también acontece lo propio. La inflación acumulada de la comida en la República Dominicana, en estos 3 años y tanto que lleva la actual gestión gubernamental, acumula alrededor del 28%, mientras que la inflación general acumula alrededor de un 22%, lo que significa que la inflación de la comida, de los alimentos, es más alta que la inflación general. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué está pasando Bueno, eso? Sí, ¿por qué está pasando debe. eso, Evan? ¿Por qué los alimentos están teniendo sus incrementos de precios sobre niveles que ya han estado altos, ¿no? Saludo, amigo Henry. Mira, Henry, lo que pasa es que el gobierno tiene una incidencia en administrar precios, como es el caso de la tarifa eléctrica, que a través de los subsidios le otorga al sector, al sistema eléctrico, un monto significativo, ¿no? Lo que evita que aumenten los precios por el lado de la tarifa, los precios de la energía eléctrica. Pero lo propio también acontece con los combustibles, que han sido frisados durante un tiempo razonable, a pesar de que el incremento de los precios... Prácticamente desde la pandemia hasta la fecha. Exactamente, un par de años, ¿no? Pese a que el precio del barril de petróleo ha estado... ha tenido alzas y bajas, pero actualmente, en los últimos meses, ha estado creciendo. Pero aquí los precios de los combustibles no han subido a nivel del consumidor. ¿Por qué? Porque es el gobierno que lo fija, no la oferta y la demanda. Si estos precios se soltaran al libre juego de la oferta y la demanda, tanto el de los combustibles, los derivados del petróleo, como de la tarifa eléctrica, probablemente la inflación general fuera mayor, en el caso dominicano estoy enfatizando, que la inflación de la comida. De manera que esa es la explicación que puedo ofrecer acerca de por qué se está produciendo ese fenómeno de que la comida crece
en forma más intensa que los precios de la economía en general. ¿Qué se pudiese hacer para bajar los precios de la comida, Iván? Bueno, mira, en primer lugar, asistir más al sector agropecuario. Usted encuentra que para los primeros 7 meses de este año el desempeño del sector agropecuario apenas de un 3.8%, muy por debajo de otros años que ha crecido alrededor de un 5%. Eso explica en parte por qué tenemos yuca tan cara, por qué tenemos plátano tan caro, por qué tenemos ajo tan caro y escasez o precios altos en muchos rubros, como por ejemplo el pollo y otros productos comestibles de origen agropecuario, porque no se le ha dado la asistencia, el apoyo, el respaldo que este sector requiere y por eso no ha tenido el desempeño económico que ha mostrado en periodos anteriores. Sí. Bueno, el gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 que supera nuevamente el billón de pesos. La preocupación de los economistas es que este presupuesto no se sustenta, por ejemplo, en los niveles de recaudaciones actuales que tiene el fisco. Y se está hablando, por ejemplo, que se consignan proyectos de inversión que van a requerir una suma superior a los 7.000 millones de dólares en financiamiento externo. Y aquí volvemos a caer en el tema del endeudamiento externo. Es decir, cómo tú encuentras el manejo de ese presupuesto que ha sido sometido al Congreso Nacional y particularmente este ingrediente, este financiamiento externo que tendrá que recurrir el gobierno para poder financiarlo. Que es una amenaza a la consolidación fiscal en la República Dominicana, el presupuesto que se ha formulado de cara al año 2024. Y es una amenaza porque se ha contemplado un déficit fiscal de 3.1% del PIB, lo que significa que los gastos estarán muy por encima de los ingresos y lo que explica también el por qué se tiene un requerimiento de financiamiento externo e interno, lo que se conoce como endeudamiento, que yo lo he calculado en algo más de 4.000 millones de dólares, no los 7.000 que se ha hablado, porque estamos hablando del año 2024, no me he extendido hacia fuera de lo que es diciembre del 2024. Entonces, ese aumento del endeudamiento, ¿no? Y ese aumento del déficit fiscal debilita la consolidación fiscal. Quiere decir que hace que las finanzas públicas queden más expuestas a riesgos, que sean más vulnerables y que siga presionando el tema del servicio de la deuda pública hacia el presupuesto. Digamos, en el año que está transcurriendo, alrededor de un 19% de los ingresos se destinan al servicio de la deuda. Pues el año que viene estará rondando entre el 23 y un 24%, lo que significa entonces que cada vez más los gobiernos, la actual gestión y la que venga, tendrá menos recursos disponibles para emprender proyectos, tomar iniciativas para el gasto social, para el gasto de inversión, ¿no? Y eso naturalmente les resta capacidad para que el sector público pueda incidir en la actividad económica. Esa es una de las razones, Manuel. Esa es una de las razones por la cual la economía dominicana ha tenido un desempeño tan pobre en este año 2023, que apenas ha crecido en términos acumulados en 1.7%. Precisamente en ese sentido, Iván, tú mencionaste obviamente el tema del 2024, las elecciones y esto. ¿En qué tú entiendes que independientemente o dependiendo obviamente, ¿no?, del resultado de las elecciones, qué pasaría con una posible reforma fiscal? ¿Qué cambia? ¿Que gane uno u otro? ¿Es irremediable el tema de la reforma fiscal, dependiendo de quién gane, qué tipo de reforma fiscal se haría? ¿Qué entiendes tú con relación a este tema de la venidera reforma fiscal, según lo que estamos escuchando en los pasillos? Mira, Henry, yo no sé si hablar en futuro, porque el pasado reciente, incluso el presente, como que le quita a uno capacidad para pronosticar el futuro. Porque, digamos, en el programa de gobierno de la actual gestión gubernamental está establecido que se iba a hacer una reforma fiscal. E incluso se llegó a anunciar formalmente que se iba a iniciar una reforma fiscal por el año 2021. Luego fue desmontada por una serie de explicaciones, ¿no?, que ellos ofrecieron acerca de que no era el momento para hacer esta reforma fiscal. De manera que ahora que las finanzas públicas están más deterioradas que en años anteriores, pues ya sea
el gobierno que surja de los resultados de las elecciones, que ahora mismo nadie está en capacidad de pronosticarlo, con certeza, el que surja tendrá un gran desafío respecto al manejo de las finanzas públicas, porque ciertamente esto no es sostenible, el hecho de que la consolidación fiscal cada día esté más débil ante los déficits presupuestarios que acumula y ante el endeudamiento público que se sigue acumulando. Mira, para el año 2026, el servicio de la deuda pública de la República Dominicana será el más alto de toda la historia. Lo que significa que... ¿De cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando de que probablemente estará cerca del 27%. Y entonces, esa es una situación incómoda para los que manejan la hacienda pública, en términos de que tendrán que hacer magia para poder cumplir con los gastos operativos de un gobierno, porque tendrán que destinar muchos recursos a el pago del servicio a la deuda, a no ser que se siga cayendo en el círculo vicioso del endeudamiento para pagar intereses y para abonar o amortizar capital. En ese sentido, ¿tú entenderías entonces que las firmas calificadoras de riesgo, como el caso de Standard & Poor's, que recientemente, bueno, al final del año pasado, se mejoró ligeramente, ¿no? La postura de la República Dominicana, están siendo como un poco complaciente o benévolo con el análisis que hacen del manejo de la economía dominicana? Yo diría que tal vez no son complacientes, pero sí toman un punto de referencia, un parámetro, un indicador, y que lo utilizan en muchos otros países también, no solamente para el caso dominicano, que es el presión de la deuda sobre el PIB. Pero resulta que eso es un sofisma. El indicador que resulta de eso resulta ser un sofisma, porque el PIB... Aquí tú tienes que el saldo de la deuda ha aumentado durante varios años consecutivos, incluso el más alto de la historia actualmente. Sin embargo, la presión de la deuda ha bajado en los últimos 2 años. ¿Pero por qué ha bajado? Como porcentaje del PIB. Sí, exacto, como porcentaje del PIB. A pesar de que el endeudamiento público ha aumentado el saldo. Bueno, porque el PIB ha crecido en términos nominales, tanto en pesos como en dólares. Y usted tiene las siguientes variables en juego. Por un lado, un peso que se ha apreciado. Por otro lado, una mayor inflación. Cuando usted tiene mayor inflación, cuando usted tiene apreciación de la moneda local, hace que el PIB en dólares crezca. Y entonces ahí el sofisma. Entonces usted divide un numerador que es la deuda, el saldo de la deuda, sobre un denominador que es el PIB en dólares crecido, inflado por estas 2 razones que te acabo de explicar, y da este espejismo, ¿no?, que muestra un indicador de la presión de la deuda más bajo. Y por eso que los organismos internacionales entonces como que no ven mucho peligro de la finanza pública, porque la presión de la deuda ha bajado. Sin embargo, ha aumentado con respecto a los ingresos tributarios, que es lo que realmente explica la capacidad que tiene un gobierno para honrar con los compromisos, ¿no? Porque no todo el PIB tributa. Sabemos la evasión fiscal que hay tanto por el lado del impuesto sobre la renta, la evasión fiscal que hay tanto por el lado del ITEVIS, reconocido no solamente en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, un problema estructural, ¿no? No estoy indicando que solo en esta gestión se produce, es un problema estructural serio. Pero lo que mejor explica la forma en que un gobierno se maneja es la presión de la deuda o la presión del servicio de la deuda, cualquiera de las dos, sobre los ingresos tributarios, que es lo que al final de cuentas te muestra la capacidad de pago que tú tienes. Ahí vamos, tú eres uno de los investigadores más acuciosos, ¿no?, de la economía dominicana. Además, tú te comunicas con mucha facilidad en los medios, escribiendo, dando muchas presentaciones en todo el país. El otro día me hicieron una pregunta y yo no estaba seguro cómo contestar, por eso te estoy pidiendo la ayuda. Alguien me preguntó, pero si la economía dominicana está tan mal o con tantas dificultades, ¿por qué el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, ya que está por debajo hoy en día el precio del dólar a como estaba en julio del 2020? Mira, porque han habido varias bendiciones. Una de ellas tiene que ver con las remesas. Al país le ha llegado una buena cantidad de remesas, rondando los 10.000 millones de dólares en los últimos años. Es mucho gracias dinero, sí, a la generosidad de la diáspora
que vive especialmente en los Estados Unidos, gracias a Biden, gracias a Donald Trump, ¿no? Que mantuvieron una política monetaria expansiva en los momentos que aconteció el COVID, y eso ha hecho que se genere una buena fuente de ingresos de divisas que alimentan las reservas internacionales. Ese por un lado. Y que se mantiene todavía hoy, Sí, que es increíble correcto. la fortaleza que está mostrando el flujo de remesas hacia el país. Sí, pero uno no debe sentirse orgulloso, amigo Henry, porque ningún gobierno, ni este ni ningún otro, es protagonista de que las reservas, de que las remesas aumenten. El protagonista es el dominicano que ha salido del país justo por situaciones, justo por razones que lo impulsan a dejar su familia, a dejar su tierra. Entonces, el mérito la tiene la diáspora dominicana, no este gobierno ni ningún otro. Y también el aumento del incremento del endeudamiento explica en parte el incremento de las reservas internacionales. De manera, y la recuperación del turismo, obviamente. Y el turismo ahí, yo diría que hasta algún nivel de exageración en el manejo de los indicadores. Porque es cierto que la cantidad de turistas ha aumentado, pero eso es resultado del turismo de venganza. Mucha gente que no salía por el tema del COVID ha decidido salir en el mundo. No solamente en la República Dominicana se ha beneficiado del aumento de ese flujo, sino los principales destinos turísticos. Pero si usted examina la tasa de ocupación hotelera, usted encontrará que está exactamente en los mismos niveles que en el año 2018, y en el año 2019, y en el año 2017, en torno al 75, 76, 77% de la ocupación hotelera. Que ahí hay un fenómeno muy nuevo que no estoy seguro todavía de ver cuál impacto va a tener en el resto de la economía, es que efectivamente esta caída de la aparente de la ocupación tiene mucho que ver con el desarrollo de esos nuevos canales de turismo, Airbnb y todo eso, porque efectivamente cuando vemos los estudios que hace la encuesta, ¿no?, que hace el Banco Central, estamos viendo que ahora se ha caído a debajo del 90% la gente que se dice que se está quedando, que se está hospedando en hoteles, y está creciendo, especialmente dentro del público joven, las nuevas ofertas de turismo que estamos viendo en muchos polos, que eso plantea una serie de problemáticas para el sector, para la misma fiscalidad, pero es interesante ver efectivamente este fenómeno, que este boom de turismo que estamos viendo no necesariamente tiene un beneficio directo para los hoteles. Ciertamente, como tú apuntas, uno que lamenta, amigo Henry, es que uno no observa por el lado del gasto de capital del gobierno obras de infraestructura que ayuden a darle sostenibilidad al crecimiento del turismo. Porque uno examina y dice cuáles obras se están realizando actualmente en materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura eléctrica, yo digo desde el ámbito de lo público. Uno de los puntos que sigue siendo muy... Adelante, Manuel. Retomando el tema de la reforma fiscal, todo el mundo está de acuerdo que romper con esa dependencia extranjera en términos económicos tiene que pasar por una mejoría de la capacidad recaudatoria del Estado. Pero cuando se habla de una reforma fiscal, todo el mundo dice cómo concebir una reforma fiscal que real y efectivamente no penalice a los más pequeños, por ejemplo, emprendedores, medianas, pequeñas empresas, porque aquí lo que se habla, por ejemplo, que el sistema tributario que tenemos ahora castiga de manera fundamentalmente a los chiquitos. Estamos hablando de anticipo, etcétera, etcétera. Sí, son desafíos que tiene la finanzas públicas dominicanas y la clase política. ¿Cómo concebir una reforma fiscal? Bueno, que no sea una reforma fiscal regresiva, sino progresiva, que vaya en función de los niveles de ingresos. Aquí siempre hemos tenido una base tributaria regresiva que afecta más precisamente a lo que usted señala, a eso que usted ha descrito, y que yo creo que la actual gestión gubernamental ha dejado de lado ese tema. Y por eso es que hoy día la consolidación fiscal se ha debilitado. Yo puedo decir aquí, afirmar, Henry, Manuel, creo que sin riesgo a la equivocación, dos cosas que para mí, o tres cosas que para mí son importantes en materia de examen
de la economía dominicana. En primer lugar, que hemos por primera vez incumplido con la meta de inflación con 3 años consecutivos. En segundo lugar, que tenemos el endeudamiento público más alto de la historia de la República Dominicana en términos del saldo. En tercer lugar, que por primera vez nosotros estamos mostrando un crecimiento económico que está amenazado. Porque el crecimiento económico que tuvo la economía dominicana en el año 2021 fue producto del rebote estadístico, ¿no? Una caída abrupta de la economía en el 2020 posibilitó que cualquier cosa que ocurriera en el 2021 fuera grande. Pero luego que la economía entrara en normalidad, la economía apenas creció en 4.9% en el 2022, por debajo del potencial, que es 5.5%. ¿Y en cuánto va a crecer la economía en el año 2023? En el mejor de los casos, luego de reestimar los indicadores, en alrededor de un 3%, muy por debajo del crecimiento potencial de la economía de 5.5%. Entonces, si usted examina eso y le agrega el hecho de que ese pobre desempeño económico no ha beneficiado a los trabajadores, porque hoy día, casi por primera vez, los dominicanos tienen menos dinero en las manos que antes. Hoy día hay menos dinero en la calle que antes. Actualmente, noviembre del año 2023, alrededor de 7.000 millones de pesos menos tiene la gente en los bolsillos. Estoy hablando del país completo. Casi 7.000 millones de pesos menos que lo que tenía el mes anterior. Entonces la gente dice, pero una inflación alta, inseguridad ciudadana, aumento del endeudamiento público y, para colmo, poco dinero en la calle circulando, pues una explosión, es una bomba de tiempo. En este sentido, Abraham, ¿cómo tú evalúas los aumentos de salario que se hicieron en abril, mayo, junio? ¿Qué impacto positivo pudo haber tenido? ¿Qué impacto negativo pudiese haber tenido? ¿Cómo apreciar eso? Bueno, ¿Qué ha pasado con eso? Como paliativo lo veo un esfuerzo. Yo no le llamaría aumento, sino reajuste o ajuste, porque el salario, los tipos de salarios mínimos que tenemos en la República Dominicana están todavía, aún pese a esos reajustes salariales, muy por debajo de cualquier costo de la canasta básica familiar, no importa el quintil 1 hasta el quintil 5, es decir, en los 5 que se dividen, por eso se llama quintil, el costo de la canasta básica familiar. De manera que todavía la cobertura del salario nominal de los trabajadores, el más alto, 24.500, o el más bajo, 14.000, no cubre el costo de la canasta básica familiar. De manera que el esfuerzo hay que saludarlo en ese orden, pero no como para crearle ilusión o venderle una burbuja al país de que estamos en el país de las maravillas. Bueno, el salario mínimo del sector público sigue en 10.000 pesos. ¿Tú crees que es factible ir actualizándolo en un futuro más o menos cercano? Y es el del gobierno central. Si usted se va al gobierno general, a los municipios, peor. Sí. Usted encuentra que el promedio del salario mínimo debe andar 5.000 pesos, bueno, probablemente. Desde ese punto de la política social, por ejemplo, y económica, el gobierno presenta como un logro reducción de pobreza y reducción de la tasa de desempleo. Bueno, mira, es que lo de la tasa de desempleo es un sofisma que maneja el gobierno. Porque en cuanto estaba el empleo formal en el año 2019, es decir, previo a la pandemia, el empleo formal era de 51% y el empleo informal 49%. ¿Ustedes saben cuánto está ahora el empleo informal? 57%. Lo que significa que el crecimiento del empleo se debe al crecimiento del empleo informal, en el que ni la iniciativa privada empresarial ni la del gobierno tiene vela en ese entierro, sino cualquiera de nosotros que monta un negocito en una esquina o se pone a hacer trabajo de echadía en cualquier otro lugar, que ese es el empleo informal. Ese es el que ha crecido en la República Dominicana. Pero ese empleo no tiene calidad porque está al margen de la seguridad laboral, al margen de la seguridad social, y también tiene salarios más deprimidos y una gran movilidad laboral. Por lo tanto, yo no me siento orgulloso cuando el Banco Central dice que el empleo aumentó.
Es verdad, aumentó, pero el que aumentó pues, fue el empleo informal, no el empleo formal. Sí, brevemente, pobreza. Bueno, respecto a la pobreza, ciertamente el Ministerio de Economía y Planificación de Desarrollo ha indicado que los indicadores han mejorado, que la pobreza general ha disminuido en la República Dominicana. A uno se le hace, yo no puedo cuestionar el dato, no tengo un método alternativo, no tengo las herramientas para descalificar el dato, tengo que asumirlo como cierto, porque no tengo otro alternativo. Ahora, en la lógica, en el imaginario social, oiga bien, en el imaginario social, como que resulta difícil pensarlo así. Porque usted encuentra que el empleo informal ha aumentado, usted encuentra que el costo de la vida ha aumentado, como que pensar que la pobreza ha disminuido en la República Dominicana, bueno, tal vez por el tema de los subsidios, de los bonos y demás asistencia que otorga el gobierno, es posible que por ese lado haya contribuido a disminuir los niveles de pobreza general de la República Dominicana, que siguen siendo muy altos. Sí. Bueno, Henry, llegamos al final. Necesitaríamos todo un programa para conversar con Ivanhoe NG sobre estos temas de economía y en términos sociales, pero lamentablemente llegamos al final. Así que muchísimas gracias a Ivanhoe NG, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo, ex superintendente de valores, ex superintendente de bancos. Así es que Henry Ebrard, un servidor Manuel Jiménez, igualmente agradecemos a ustedes su sintonía y les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches. Buenas noches.